Hola a todos y a todas, bienvenidos al curso de Hidráulica 1 del programa de Ingeniería Civil a distancia. Mi nombre es Margarita Hernández, voy a ser la tutora de este curso. Bienvenidos a este nuevo video en donde trataremos el tema de cómo diseñar tuberías en sistemas hidráulicos simples cuando existen altas pérdidas menores o por accesorios. Entonces, para empezar, quisiera que por favor retomáramos un ejercicio que habíamos realizado anteriormente para calcular o para diseñar la tubería. Recordemos que eh, el concepto de diseñar la tubería es calcular el diámetro o averiguar el diámetro que va a tener el tramo de tubería en nuestro sistema hidráulico simple. Entonces, este ejercicio, por supuesto, se les va a aparecer o a, se les va a hacer muy conocido porque ya lo hemos realizado. ¿Listo? Entonces, lo traje nuevamente a este video porque vamos a hacer unos pequeños cambios, ¿listo? Unos pequeños cambios donde nos aseguraremos precisamente que las pérdidas menores por accesorios nos den mayor que las pérdidas por fricción. Creo que todos los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, la situación ha sido totalmente contraria. Siempre las pérdidas por fricción son mucho más grandes que las pérdidas por accesorios, precisamente porque los diámetros son muy grandes, los que utilizamos, o los tramos, ¿cierto? Hemos trabajado con tramos de 900 metros, 800 metros, entonces es entendible que en esos tramos tan grandes pues se generen tantas pérdidas por fricción. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio con unas modificaciones en algunos datos. Entonces, vamos a cambiar la longitud, vamos a reducirla muchísimo. Entonces, la longitud con la que vamos a trabajar es casi de 17 metros. Y adicionalmente, vamos a aumentar, no mucho, pero sí un poco, las pérdidas, o más bien, en términos más coloquiales, vamos a asumir que nuestro sistema de tuberías de 17 metros va a tener más accesorios. ¿Listo? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle a especificar qué accesorio vamos a colocar, simplemente antes habíamos dicho que el coeficiente global de pérdidas menores para este ejercicio nos daba, si mal no recuerdo, un valor de 3.3. Esta vez vamos a subirlo a 4.3. ¿Listo? Si ven, no es mucho, pero es para llegar al objetivo, que es qué pasaría si las pérdidas por fricción fueran menores a las pérdidas por accesorios. Listo. Entonces, a continuación, los invito a que abran la, la hoja de cálculo que en ocasiones anteriores habíamos creado para para resolver problemas de diseño de tuberías, eh, que lo habíamos catalogado de hecho en este curso como problemas tipo 3A. ¿Listo? Aquí vamos a ver tipo 3B. ¿Listo? Pero les pido por favor que abran ya la hoja de cálculo que habíamos hecho anteriormente. ¿Listo? Si recuerdan, teníamos una tabla muy sencilla de todos los datos de entrada que nos daba el problema y habíamos hecho una tabla. ¿Listo? Con estas columnas. ¿Listo? Eran 11 columnas en donde vamos a recordar rápidamente con fines de poder contextualizar sobre eh, eh, la metodología para realizar un diseño de tuberías, pero cuando las pérdidas por fricción son mayores a las pérdidas menores. Entonces, en qué consistía esa tabla? Básicamente en definir una columna con el número de iteraciones, una columna con em, definiendo el valor de la diferencia de niveles de agua que había entre dos depósitos, tal como nos lo dice el problema, un- una columna para el diámetro, otra para el caudal, el cálculo de las pérdidas por fricción, la velocidad, el área, el caudal,
el caudal que nos está dando con estos datos calculados, una comparación, ¿listo? Entre caudales, el caudal que nos da y el caudal de diseño, luego el cálculo de las pérdidas menores, luego el cálculo nuevamente de las pérdidas por fricción para hacer la comprobación de lo que hayamos asumido, porque recordemos que este valor de pérdidas por fricción es un valor asumido, pues nos dé muy similar al calculado, ¿listo? Y esta última columna, la intención es muy similar a esta, en donde se compara si eh, el error, si estos dos valores, su diferencia es muy pequeña, entonces cumple con las condiciones y encontramos la solución. Si no, hay que seguir iterando. ¿Listo? Entonces, esta es la tabla que ya habíamos hecho. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Cambiamos los valores que antes habíamos colocado, la de la longitud, que es 17 metros, y el valor de las pérdidas locales. ¿Listo? El coeficiente de pérdidas locales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer nuestra primera iteración. ¿Listo? Colocando los datos que ustedes ya saben que se deben colocar. Recuerden que aquí uno asume el valor del diámetro y el valor de las pérdidas por fricción. ¿Listo? Que generalmente son las mismas, o en la primera iteración, perdón, es la misma que, el, que la diferencia de niveles de del nivel del agua que hay entre los depósitos. Calculamos nuestra velocidad con una ecuación que ya en estos momentos ustedes deben saber de dónde sale esa ecuación de velocidad, que no es la ecuación de continuidad, sino es una ecuación en donde se fusiona la ecuación de Darcy y Weisbach y la de Colebrook-White. ¿Listo? Calculamos el área con el diámetro asumido, el caudal con la ecuación de continuidad. Hacemos una comparación de que efectivamente este caudal que que está circulando por una tubería con un valor, en este caso asumimos inicialmente como de 6 pulgadas, sea mayor al caudal de diseño, nos dicen que no. Entonces, prácticamente, eh, pues si nos dice que no, estos datos, estos cálculos, pues no los tenemos que hacer, ¿listo? Lo correcto sería pasar a la siguiente iteración y aumentar, porque vemos que el caudal está siendo muy pequeño. Entonces, si aumentamos el diámetro, que es una de las variables que sí me permite cambiar de manera libre, por decirlo así, entonces el caudal aumenta y esto puede llegar a cumplir. ¿Listo? Pero quise hacer el cálculo de pérdidas menores a pesar de que no es necesario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque miren que ya en la primera iteración hay algo raro. Si ustedes comparan el ejercicio que hicimos anteriormente con una longitud muchísimo más grande, vamos a encontrar que estas pérdidas menores son mucho más pequeñas que la pérdida por fricción que habíamos asumido. Aquí no, aquí todo cambia. Entonces, esto es lo que quiero que se detalle. Listo. Encontramos que era mayor. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Me va a afectar algo en el cálculo posteriormente? Vamos a ver eso. Entonces, aquí tenemos y vamos a tener la siguiente iteración. Entonces, recuerden que se mantiene el mismo desnivel de las láminas de agua en los depósitos. Claro, miren que yo les comentaba, queremos que aumente y cumpla con la condición de caudal de diseño. ¿Qué tuvimos que hacer? Pasar de un diámetro de 6 pulgadas a 8 pulgadas. Entonces, en ese sentido, pues aumentamos, mantenemos eh, que las pérdidas por fricción van a ser las mismas que el valor del desnivel, calculamos la velocidad, el área, el caudal y ya encontramos que con este diámetro vamos a circular un caudal de aproximadamente 170 litros por segundo. ¿Listo?
y pues el que se necesita es de 120. Entonces vamos muy sobrados, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguen aumentando. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, eh, digamos que lo que uno va a encontrar, si ustedes recuerdan bien, aquí, la, para poder calcular las pérdidas por fricción, o sea, para poder llegar a comprobar efectivamente que lo que yo asumí es verdaderamente correcto, entonces tengo que calcular estas pérdidas, pero estas pérdidas, ¿cómo se calculan? Como la diferencia entre H menos Z sub 2 menos las pérdidas menores. ¿Listo? Teniendo en cuenta que incluso no lo hice en la primera iteración, pero también pasaría lo mismo, es que estas pérdidas por fricción nos están dando negativas. ¿Listo? Y eso no es posible. Entonces, ¿uno qué podría concluir eh, frente a lo que estamos viendo, a la situación que se está presentando? Pues básicamente se puede observar que esta metodología que estamos utilizando nos sirve para solucionar problemas en donde efectivamente las pérdidas por accesorios son mayores a las pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué pasaría? Entonces, ¿el problema no tiene solución? No, todo lo contrario, sí la tiene. Solo que tenemos que cambiar nuestra metodología de cálculo. ¿Listo? Entonces, eh, debemos cambiarla. ¿Listo? Precisamente porque podemos observar que, por ejemplo, con la velocidad obtenida en la primera iteración, para el diámetro de 6 pulgadas, implicaba que las pérdidas menores, ¿listo? Fueran superiores a la altura o a la diferencia de niveles disponibles en nuestro sistema. Y eso no es posible y hace que el proceso no converja de manera rápida. ¿Listo? Entonces encontraremos errores como estos, donde físicamente no se pueden tener pérdidas por fricción negativas. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre a continuación? Como debemos cambiar la metodología y con la finalidad de evitar estos inconvenientes que hemos experimentado, pues eh, tenemos que plantear esta nueva metodología, ¿listo? Un nuevo diagrama de flujo, un nuevo algoritmo, ¿listo? En donde este nuevo diagrama consiste, o metodología, perdón, consiste en definir una velocidad, ¿listo? Que vamos a llamar una velocidad de pérdida. ¿De dónde sale esa velocidad de pérdida? Pues resulta que en un principio debemos asumir que para cuando existan sistemas donde los tramos de tubería son muy cortos, pues que la sumatoria de las pérdidas por fricción van a ser iguales a la altura disponible. ¿Listo? Eso es lo que debemos asumir. ¿Listo? Muy contrario a lo que pasa cuando tenemos tuberías o tramos de tuberías, perdón, sistemas de tuberías con tramos muy largos. Ya no decimos que la altura disponible es igual a la sumatoria de pérdidas por accesorios, sino que es igual a la sumatoria por pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, esa es como la condición inicial que vamos a asumir. Y en ese orden de ideas, pues si tenemos en cuenta que las pérdidas por accesorios son iguales a un coeficiente de pérdidas menores por la energía cinemática, pues resulta que esta velocidad en particular, si ustedes digamos, si analizan a profundidad a qué hace referencia esa velocidad no solamente hace referencia eh, literalmente a la velocidad del flujo, sino que también indica que hay una velocidad de pérdida. O sea, esa velocidad del flujo
puede generar pérdida. Entonces, por eso la llamamos así, V sub P, que es velocidad de pérdida. ¿Qué vamos a hacer con esta velocidad? Vamos a despejarla y la velocidad de pérdida nos da esta expresión matemática, que es raíz de 2 veces la aceleración de la gravedad por la, por la altura disponible de nuestro sistema sobre la sumatoria de los coeficientes de todos los accesorios que hayan en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, más o menos ya sabemos hacia dónde va esta metodología. Va a que tenemos que incluir este cálculo de esta velocidad de pérdida. En algún paso de nuestro cuadro debe aparecer este cálculo, pero esta velocidad de pérdida, tal como se expresa en esta ecuación, va a ser utilizada únicamente para la primera iteración. ¿Listo? Para las siguientes iteraciones vamos a necesitar esa misma ecuación, pero donde la altura disponible se le resta las pérdidas por fricción. ¿Listo? Ese es el único cambio que se realiza de la primera iteración hacia las demás iteraciones. ¿Listo? ¿Cuál es la idea en la metodología? Poder comparar cuánto da la velocidad, porque esta velocidad sub i la debemos calcular y compararla. ¿Listo? Esta velocidad sub i y la velocidad sub p. ¿Listo? Si en alguna iteración la velocidad sub i es mayor a la velocidad sub p, esto quiere decir que la velocidad sub i implica unas pérdidas por accesorios superiores a la cabeza disponible, lo cual es físicamente imposible. Entonces, una vez calculada esa primera iteración, esa primera velocidad de pérdida, en las demás iteraciones esta velocidad se calcula siguiendo esta ecuación. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a mirar la metodología. La metodología en este tipo de problemas tiene un nivel de complejidad muy similar a una situación donde el sistema tenga mayores pérdidas por fricción que pérdidas menores. ¿Listo? Entonces ya dominamos ese primer tipo de problemas, de situaciones. Entonces, si ya lo tienen dominado, seguramente este les va a parecer igual de sencillo. ¿Listo? Entonces, no me voy a detener mucho en explicar el diagrama porque ahorita vamos a desglosar paso a paso lo que vamos a hacer. ¿Listo? Sin embargo, yo sí les pido, por favor, que estudien el diagrama en caso de que tengan dificultades o tengan dudas acerca del paso a paso que vamos a seguir. ¿Listo? Estoy segura que cuando ustedes tratan de entender este algoritmo, se les va a resolver muchas dudas. ¿Listo? Y van a entender un poco mejor la metodología y podrán incluso optimizar mucho mejor sus hojas de cálculo. ¿Listo? Esta es la segunda parte del algoritmo, es bastante amplio, entonces, por supuesto, nuestra metodología no es nada sencilla, pero lo vamos a intentar hacer mucho más sencillo de entender. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso va a ser hacer una recolección de los datos de entrada. ¿Listo? Quisiera entrar en detalle o poder leer un poco más el problema, pero como ustedes ya lo tienen en pantalla, podrán hacer un stop en el video y leer detenidamente de qué se trata el problema. ¿Listo? Y que todos los datos que están en la tabla, pues están sacados de acá. ¿Listo? No se inventaron ni nada, sino que están en el problema. Entonces, miremos. Tenemos los datos recolectados.
que necesitamos longitud, la rugosidad absoluta o el tipo de material, los accesorios que vamos a tener para calcular un coeficiente global de pérdidas menores. Necesitamos saber la localización de nuestro proyecto para poder averiguar cuánto puede ser la densidad y la viscosidad cinemática aproximada del agua. Mm, un dato que no puede faltar, que es la aceleración de la gravedad. Por supuesto, vamos a necesitar nuestro caudal de diseño y la diferencia de alturas entre los dos depósitos de los que habla el, el problema. Listo, que en este caso es 2.2. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso una vez recolectados los datos? Vamos a tener que crear eh, una tabla, ¿listo? Muy similar a la que hicimos con los problemas tipo 3A. ¿Listo? Entonces, son la misma cantidad de columnas, 11 columnas, pero vamos a incluir, vamos a quitar una y vamos a incluir la de velocidad de pérdida. ¿Listo? Entonces, hagamos un recorderis muy express acerca de qué es lo que contiene y qué se calcula en cada una de estas columnas. Entonces, en la primera columna simplemente se va a indicar el número de la iteración. ¿Listo? En la segunda columna tenemos que colocar el valor de H y sabemos que eso es un dato de entrada y pertenece o indica la diferencia entre los niveles de agua en los depósitos o entre los puntos extremos de nuestro sistema que ojalá sean depósitos. ¿Listo? En caso de que no sea así, digamos que la ecuación de Bernoulli tendría un término adicional y no es que complique las cosas, más bien el nivel de resolución del problema eh, tiene un grado más de dificultad, pero no es difícil, ¿listo? O no es imposible de realizar. Tercera columna, vamos a colocar el diámetro. ¿Listo? El diámetro, por supuesto, no nos lo dan porque es algo que debemos averiguar en este tipo de problemas, entonces, pero necesitamos asumir uno para verificar si nos sirve o no. ¿Listo? Entonces recuerden que en esta columna colocamos diámetros, pero son los diámetros de tuberías comerciales. 2, 4, 6, 8, 10 pulgadas. Recuerden que los diámetros comerciales generalmente son pares, son números pares. Bueno, hay excepciones, por ejemplo, hay tuberías de 3 pulgadas, pero no hay de 5 o por lo menos no de material PVC. ¿Listo? Por ejemplo, los de concreto, ustedes sí los pueden mandar a hacer en medidas mucho más específicas, pero lo que es PVC es muy común encontrar diámetros con valores pares. ¿Listo? Entonces, inicialmente en una primera iteración, uno asume el diámetro. ¿Listo? Si no se cumple lo que con lo que directamente está relacionado, que es el caudal de diseño, pues en la siguiente iteración se va aumentando el valor del diámetro al próximo valor comercial. ¿Listo? Si no sirvió a 6 pulgadas, entonces intentemos con 8. No sirvió, entonces intentamos con 10. ¿Listo? No pueden haber intentos con 9 o con 7 o con 13 porque no son diámetros comerciales. Mm, hablando en pulgadas, en términos de pulgadas. Bueno, cuarta columna, tenemos las pérdidas por fricción. Entonces, desde lo que habíamos visto en los problemas tipo 3A, vimos que esta metodología no asumía una única variable, sino que asumía dos. ¿Listo? Entonces ya vimos que asume el diámetro y también va a tener que asumir las pérdidas de energía por fricción. ¿Listo? La cuestión es que eh, en la primera iteración se asume, ¿listo? Se asume que tiene un valor igual al valor de H, ¿listo? Es decir, de los desniveles de las láminas de agua.
pero para las siguientes iteraciones él puede llegar a cambiar. ¿Listo? Más adelante lo vamos a ver cómo él cambia porque cambia de una manera muy diferente a como lo hemos visto con anteriores metodologías. ¿Listo? Entonces, pendientes de eso. Quinta columna tenemos la velocidad, que en este caso se calcula y es con la ecuación que ustedes ven en pantalla, muy conocida por nosotros. Sexta columna es el área, se va a calcular con el diámetro asumido, ¿listo? Con la ecuación que ustedes ven en pantalla. Séptima columna también se calcula, es el caudal, es el caudal con la velocidad calculada y con el diámetro asumido. ¿Listo? Entonces, utilizamos la ecuación de continuidad para ese propósito. En la columna 8 vamos a hacer una comparación como lo habíamos hecho al inicio de este video, en donde intentamos comparar, bueno, este caudal que yo calculé con este diámetro, si cumplirá con el caudal de diseño. Entonces, en dado caso de que no sea así, pues ya sabemos que una variable que afecta directamente el caudal es el diámetro. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver eso con mucho más detalle. Novena columna, vamos a tener el cálculo, ¿listo? Aquí tendremos que hacer un cálculo de las pérdidas menores, utilizando la ecuación muy bien conocida para ese propósito. Y con la velocidad que calculamos en la columna 5. Décima columna, vamos a calcular la velocidad de pérdidas. ¿Listo? Entonces vuelvo a retomar las dos ecuaciones que vamos a necesitar para este fin. Esta que va a ser para la primera iteración y esta que si ustedes ven en esencia es lo mismo, lo único es que a la diferencia de niveles se le va a restar las pérdidas por fricción en las siguientes iteraciones. ¿Listo? Y por último, vamos a tener que hacer una comparación. ¿Listo? Vamos a tener que hacer una comparación entre la diferencia que hay entre esta velocidad que yo calculé en la columna 5 y esta velocidad que yo calculé en la columna 10. Y lo debo comparar con una variable que en este curso yo bauticé como E sub b. ¿Listo? Puede tener otros nombres en la literatura, no pasa nada. Lo importante es entender qué significa ese E sub b y cada uno puede bautizarlo como quiera, perdón. Entonces, E sub b es un valor de error. ¿Listo? Ya habíamos explicado a qué hace referencia a ese error, ya habíamos explicado cuál es la incidencia de escoger un error muy pequeño o muy grande. ¿Listo? Pero por motivos de este curso o les voy a sugerir que utilicemos un error eh, que tenga un valor de 0.001. ¿Listo? La idea es que estas velocidades, esta comparación entre la velocidad sub y la velocidad de pérdidas, mm, el error, su diferencia, o más bien que estos valores sean muy, pero muy similares, no iguales, nunca van a llegar a ser iguales, pero sí muy similares. Entonces, para saber qué tan similares deben ser, pues necesitamos definir ese error. ¿Listo? Por eso, su diferencia debe ser menor o igual al error definido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a retomar. eh, si ustedes quieren, pueden retomar la tabla que ya tienen y hacer los cambios que se sugieren en las columnas. ¿Listo? Aquí yo ya la tengo preparada. ¿Listo? De hecho, ya la tengo resuelta para que ustedes también la realicen y puedan comparar dos resultados que se presentan acá. Entonces, miremos. ¿Qué vamos a tener? Pues esto ya lo habíamos hablado, la recolección de datos. Podríamos omitir esta tabla, que es
la primera tabla que les estaba mostrando acerca de cuál es la metodología, o sea, la metodología anterior no nos sirve para cuando las pérdidas por fricción son mayores a las pérdidas menores. Y la traje nuevamente para comparar qué tan diferentes son. Si ustedes ven, a una simple vista son iguales, ¿listo? Lo único que cambia es que vamos a cambiar el, esta columna 10, donde ya no tenemos pérdidas calculamos las pérdidas por fricción, sino que calculamos la velocidad de pérdidas y el error en esta primera tabla no va a tratar de encontrar cuánto es la diferencia entre el valor de pérdidas por fricción en la columna 4 y la columna 10, sino entre velocidades. ¿Listo? Entonces, la dinámica es la misma, pero cambia en ciertos aspectos. Entonces, vamos a empezar desde acá. Ustedes tienen ya su tabla. ¿Listo? Vamos a mirar qué es lo que ocurre en la primera iteración. Entonces, en nuestro problema sabemos que el desnivel de láminas de agua es 2.2. Vamos a empezar a asumir un diámetro. Recuerden que la idea no es empezar con diámetros muy grandes, sino pequeños. ¿Listo? Quien quiera empezar con 2 lo puede hacer. La tabla se amplía un poco más, pero pues no pasa nada cuando todo está automatizado, ¿cierto? Entonces, pero para fines mucho más rápidos de explicar este ejercicio, me adelanté un poco a llegar a un diámetro, a empezar con un diámetro de 6 pulgadas. ¿Listo? Como lo habíamos dicho en la primera iteración, las pérdidas las vamos a asumir iguales a este valor de desnivel. ¿Listo? Y vamos a calcular la velocidad sutil, la velocidad de transporte del fluido en la tubería. Tenemos el cálculo del área, el cálculo del caudal y miren, aquí ya nos empieza a decir que no cumple. ¿Listo? Entonces, no cumple, pues básicamente, si ustedes quisieran, si no cumple acá, pues podríamos omitir estos cálculos. Yo los hice, pero no es necesario hacerlos cuando este no cumple. Sin embargo, hay algo en particular de esta metodología y ustedes lo están viendo en este momento. En un ejercicio anterior, listo, o en el ejercicio anterior que vimos, cuando uno quería comprobar esta condición, digamos que había había un cierto orden, ¿no? Aquí ustedes ven que a medida que se van cambiando las iteraciones, no es que se vaya acercando al caudal de diseño, sino que es todo lo contrario. A veces cumple, a veces no cumple y no cumple, y eso depende mucho, o esto ocurre, es porque aquí el caudal no solamente depende del diámetro, sino de qué tanto yo asumo de pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, esto es un juego de empezar a asumir cuáles serían los valores correctos. ¿Listo? Entonces, aquí yo podría seguir haciendo los cálculos y podría encontrar que ninguna de las dos condiciones que me verifican que efectivamente ese diámetro que encontré en esa iteración es el correcto, pues me dicen que no, no cumplo con ninguna condición. Entonces, ¿qué hago ahí? Paso a la siguiente iteración. Pero, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la primera intención? Pues tratar de encontrar que se cumpla con el caudal de diseño. ¿Cómo lo puedo hacer? Como les comentaba, ¿cuál es la variable que yo puedo cambiar y está directamente relacionada con el caudal? Pues el diámetro. Entonces, vamos a, a cambiar este diámetro, vamos a aumentar, ¿listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo puedo hacer, como ustedes saben, aquí yo tengo dos variables que yo puedo empezar a asumir qué valores puedan tener. ¿Cuál es la recomendación acá?
que si usted quiere encontrar el resultado de la manera más rápida, empiece variando una única variable y deje la otra quieta. ¿Listo? Y en la siguiente iteración comprueba si cambiando la otra variable puede encontrar la solución. ¿Cómo así? Pues mire, aquí yo me atreví a aumentar el diámetro, pero la pérdida por fricción la mantuve estática. O sea, la mantuve igual a la anterior. ¿Listo? Ahorita vamos a ver por qué. En- o bueno, ya les expliqué el por qué. Básicamente porque si cambian las dos, se van a complicar mucho en el cálculo y a lo mejor no van a encontrar el resultado de manera rápida. ¿Listo? Entonces, cambio el diámetro, vuelvo a calcular la velocidad, el área, el caudal y miren que aquí sí me cumple. Entonces, aquí calculamos como si me cumple, entonces debo seguir con los cálculos de las siguientes columnas. Entonces, calculo las pérdidas menores, la velocidad de pérdidas, pero resulta que esta velocidad de pérdida es muy diferente a la velocidad que pasa por la tubería. ¿Listo? Por lo tanto, esta condición de la columna 11 no cumple. ¿Listo? ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Pues seguir con la siguiente iteración. ¿Pero qué voy a hacer en la siguiente iteración? Pues no voy a aumentar el diámetro. ¿Para qué lo voy a aumentar si ya sé que con este diámetro me cumple? Entonces, aquí es donde vamos a tomar la decisión ya de mantener el diámetro estático, vamos a mantenerlo igual, pero voy a hacer un cambio o una modificación muy considerable con respecto a las pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, asumiste un valor de 0.5, ¿por qué lo asumiste? ¿De dónde sacaste ese valor? Es un valor que yo asumí a criterio propio, es subjetivo. ¿Listo? Alguien pudo haber asumido uno, está bien. Alguien pudo haber asumido eh, un valor. Obviamente tiene que, hay un valor límite, por ejemplo, que las pérdidas por fricción deben ser mayores a cero, pero también deben ser a menores o iguales al valor de H. ¿Listo? No podemos tener pérdidas por fricción mayores a H porque es imposible. ¿Listo? Físicamente es imposible. Entonces, hay unos valores límites. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo escogí 0.5. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema de tuberías corto. ¿Listo? Si estamos hablando de un sistema de tuberías corto, las pérdidas por fricción de por sí deben ser menores a las pérdidas por accesorios. ¿Listo? Entonces, miren que, revisando las pérdidas menores también encontramos físicamente incongruencias. No podemos tener pérdidas menores tan grandes de 4.22 porque no nos lo permite el mismo sistema. Entonces, voy a bajar las pérdidas por fricción. Alguien quiere 0.1, lo puede hacer, no hay problema. Yo quise 0.5, no siempre va a ser ese valor. Es algo intuitivo que se gana con experticia, pero eh, van ustedes, o sea, siempre, no importa el valor al que asuman, siempre se va a llegar a la misma respuesta. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven de, de esta parte. ¿Listo? Entonces, dejo quieto el diámetro, bajo el valor de pérdidas por fricción. Calculo velocidad, calculo el área, calculo el caudal y lamentablemente no me cumple. ¿Listo? Miren que si sigo, ya las pérdidas menores ya me dan un valor más congruente, o sea, ya son valores menores a, al valor de H, ¿listo? Pero no me cumplen las dos condiciones de mi metodología. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a hacer un cambio. Voy a hacer en la siguiente iteración, voy a aumentar el diámetro. ¿Listo? Voy a pasar a un diámetro de 10 pulgadas. Entonces, voy a dejar quieto el valor de pérdidas por fricción
y aumento el diámetro. Calculo la velocidad, el área, el caudal y este valor empieza, el valor del caudal de diseño cumple. Con eso, las pérdidas menores me dan un valor lógico, ¿listo? Calculo la velocidad de pérdidas, pero aún así, estos dos valores de la columna 5 y 10 no siguen siendo tan similares como quisiera. Entonces, la condición de la columna 11 sigue sin cumplir. ¿Qué decisión podría tomar? Entonces, aquí yo podría tomar la decisión, ya digamos conociendo un poco que el problema está intentando, o sea, de cierta forma ya está, lo veo que está convergiendo en algo, entonces voy a hacer un aumento, ¿listo? Alguien podría haber simplemente dejado quieto el valor del diámetro y, em, y disminuir las pérdidas o aumentarlas. Eh, Esa es decisión propia de cada diseñador, pero vuelvo y le repito, no importa qué decisión se tome, debe llegar a la misma respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que unos se van a demorar más que otros. ¿Listo? Lo interesante de este ejercicio, de este tipo de problemas, es que usted puede poner el mismo ejercicio para muchas personas, pero cada una lo va a resolver de una manera muy distinta. ¿Listo? Porque pues cada uno piensa de una manera distinta. Y pues hay muchos caminos para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, ¿yo qué hice? Yo qué hice en mi caso. Yo aumenté el diámetro, pero hice un cambio también en las pérdidas por fricción. Las bajé. ¿Listo? Intenté subirlas, pero vi que ya no había una convergencia, perdón, hacia el resultado que estaba buscando y que me cumplieran las condiciones. Entonces, en ese orden de ideas, vi que la respuesta no era subir las pérdidas por fricción, sino bajarlas. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Cambiando, ¿listo? O sea, antes de llegar a esto, yo tuve que hacer un trabajo de iteración mucho más grande, ¿listo? Entonces, realmente aquí aparece que hice 12 iteraciones, pero en la realidad hice muchísimas más. Para poder llegar a esto, simplemente lo que pasa es que lo simplifiqué para mostrárselo a ustedes, pero detrás de esto hay mucho más procedimiento. ¿Listo? Yo lo bajé a 0,49 y aumenté el diámetro. ¿Listo? A 12 pulgadas. ¿Qué fue lo que hice? Calculé. ¿Listo? Eh, Pueden ver aquí en la quinta iteración que el caudal no me cumplió, a pesar de que aumenté el diámetro, no me cumplió precisamente por las pérdidas y tampoco me cumplió la condición número 11 de la columna 11. ¿Listo? Entonces, intenté hacer otra iteración y qué decisión tomé. Ok, me voy a mantener nuevamente, voy a devolverme, voy a mantenerme en 10 pulgadas, pero voy a bajar las pérdidas por fricción. Entonces aquí es donde yo les decía, miren que aquí en la interacción 2 yo hice dos cambios. Hice el cambio de manera simultánea para el diámetro y para las pérdidas por fricción. No me funcionó tan bien. ¿Sí ven eso? Pero aquí yo dije, o sea, esto lo hice fue precisamente para mostrarles que las sugerencias que uno les hace a ustedes, pues eh, sí importan porque pueden ocurrir este tipo de inconvenientes. Entonces, miren que en las 6 yo dije, no, me voy a mantener en el diámetro que había calculado anteriormente y en donde sí me había cumplido el caudal y voy a empezar a bajar las pérdidas por fricción. Calculé el velocidad, área, caudal, cumple el caudal de diseño, se calculan las pérdidas menores, se calcula la velocidad de pérdidas, pero sigue sin cumplir. ¿Listo? Lo tenemos difícil. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente iteración? Entonces, aquí voy a tomar
darme el atrevimiento de hacer cambios simultáneos. Entonces subí el diámetro y bajé pérdidas. ¿Qué ocurrió? Lo mismo. Llegué a lo mismo. No me cumple ni el diámetro, ni el caudal de diseño, ni la condición número 11. Vuelvo nuevamente a retomar el diámetro de 10 pulgadas y a bajar la pérdida por fricción. Ustedes me dirán, profe, siempre vamos a tener que bajar cada vez 0,1 o aumentar 0,1. No, no es necesario. Esto usted empieza a asumir o a iterar de manera manual y dice, bueno, si yo bajo de 0,49 a 0,485, lo puedo hacer, pero como les decía, había ya un trabajo de iteración antes y yo lo intenté con 0,485 y la diferencia no era mucha. Entonces, por eso cambio y a medida que voy encontrando el valor o se va acercando al valor, pues puedo cambiar, tener más cifras significativas dentro de lo que estoy asumiendo en las pérdidas. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ustedes van a ver que aquí eh, cumplo, no cumplo y quedémonos en esta última iteración. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo podría haberme quedado o qué conclusión se podría sacar acá. Realmente, si ustedes ven, la respuesta final es que el diámetro que yo necesito para mi sistema es de 10 pulgadas. ¿Listo? ¿Cuándo lo encontré? En esta iteración. Entonces, aquí es importante ver que si tú ya encuentras un diámetro que te cumple con el caudal, manténlo. No lo subas, no lo bajes, manténlo. Y lo que vas ahora a cambiar para cumplir con esta condición no es el diámetro, es el valor de las pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, eso es la conclusión a la que uno llega con este tipo de ejercicios. Finalmente encontré un valor de diámetro que me cumplía el caudal y encontré, iterando mucho, un valor de pérdidas de 0,483. Miren que inicialmente habíamos asumido 2,2, luego hice un cambio abrupto a 0,5 y encontré que 0,483 no solamente me cumplía el caudal, sino que también me cumplía con los valores de velocidad P sub I y V sub P. Miren que son prácticamente muy similares. Entonces, esta condición ya la cumple. Cuando en el momento en que se cumplan ambas condiciones de manera simultánea, se para el procedimiento y ya. ¿Listo? Entonces, esa es la metodología. Hay que ensayar mucho para tener este tipo de intuición será que subo, bajo, porque con el diámetro sabemos que eh, vamos a subir. Si no cumple el caudal, subimos el diámetro. Pero con las pérdidas puede ser, eh, puede ser un poco más complicado. Como les decía al inicio, este problema no, el valor, o más bien la condición no cumplía, era porque el valor no, no, eh, no tenía como esa convergencia que uno busca en este tipo de procedimientos. Entonces, como les decía, hubiera empezado en 1,5 o 0,1, pues hasta no llegar hasta este valor específico de 0,483, me hubiera tomado muchas iteraciones. Entonces, suele ser un proceso eh, extenso, pero no difícil, mientras tú domines la técnica y la metodología del cálculo. ¿Listo? Bueno, para terminar, vamos a concluir lo siguiente. De la última iteración que vimos, o sea, en la fila 12,
encontramos que hay una igualdad o una similitud entre los valores de velocidades que calculamos, que prácticamente uno podría decir que significa que dentro del el desnivel que hay entre los dos puntos extremos de nuestro sistema hidráulico de tubería simple, que hay, donde hay una disponibilidad de 2.20 metros, 0.483 se están gastando por fricción, o sea, hay una pérdida de energía de 0.483 por fricción y 1.718 por pérdidas locales. Aquí están los valores. ¿Listo? Aquí y aquí. Entonces, si comparamos estos valores, es claro para nosotros que las pérdidas menores son considerablemente mucho más grandes que las pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, chicos, importante que salgan o que entiendan de este video es que cuando hablamos de sistemas muy largos, la metodología de cálculo del diámetro de nuestro sistema va a ser diferente a cuando si hablamos de sistemas hidráulicos cortos. ¿Listo? El cambio es mínimo, pero hay que identificarlo para no caer en, en este tipo de errores que habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Entonces, Bueno, querido estudiante, de antemano agradezco que hayas llegado al final de este video. No olvides que cuentas con material adicional en tu aula virtual para que puedas consultar y puedas afianzar más los conocimientos adquiridos a partir de lo que se habló en este video. Nos vemos pronto.